perdonarán que, contrariando mi costumbre habitual y perdiendo mucho mi capacidad de dominio del público y de su interés, permanezca sentado. Quisiera agradecer muchísimo a mi gran amigo Tony Raful, al margen de todas las circunstancias que a lo largo de los años me permitieron admirar al ministro, al hombre de letras, al pensador, al intelectual, al inspirado orador y hombre público, referirme al honor que es para mí su última visita, cuando me trajo el ejemplar de su libro y comentamos la novelesca circunstancia, el mundo, el universo que rodeaba esta historia. Siempre creí, hasta un determinado momento, que la República Dominicana y Cuba eran como, en sus historias, en su devenir, dos cosas casi exactas. Es todo lo contrario. La historia de la República Dominicana es totalmente distinta a la historia de Cuba, y sin embargo ambas han sido complementarias en cuanto a la participación de los cubanos y los dominicanos en la gesta de nuestra propia identidad, de nuestra cultura y de nuestro esfuerzo por la libertad. Quizás si los capítulos de la obra de Tony sean reveladores de esa última etapa, reveladores de un periodo histórico en el cual esa aproximación se hizo más intensa y, si se quiere, tan o más riesgosa que aquellos lances en siglos anteriores en los cuales, por una razón o por otra, la emigración dominicana a Cuba o la cubana a la República Dominicana o la forja de las relaciones políticas o militares entre ambos países se estructuró. Lógicamente, cuando conversábamos con los amigos en presencia de Su Excelencia el Embajador de la República Dominicana, hablando en presencia de ayer de mis entrañables amigos, mi maestro Sergio Guerra y mi querido compañero Luis Céspedes, y pensando en Céspedes, en nuestro querido amigo y admirado Fernando Vecino Alegret, al que tuve la oportunidad de acompañar a la República Dominicana y en un riesgoso viaje a Montecristi en la última ocasión en que ambos estuvimos juntos acompañando al comandante Fidel Castro en aquella histórica visita a la República Dominicana. Recuerdo vivamente todas estas experiencias, pero mi convicción a la que me referí inicialmente comienza a partir de mi temprana visita a la República Dominicana, cuando aún estaban frescas las huellas de la gloriosa revolución que derrocó al tirano, o que viene como consecuencia del descabezamiento de la tiranía. Sin embargo, la pervivencia en la sociedad del temido nombre de Rafael Leónidas Trujillo, a quien todavía muchos inclinaban la cabeza post-mortem cuando alguien musitaba la palabra el jefe, o cuando alguien decía, algún viejo, que nada sería igual de vivir Trujillo. Se hablaba entonces del orden perfecto, de la limpieza de las calles, de la elegancia del Consejo de Ministros, de la elegancia de la compostura, del lucimiento de los actos, de la necesidad de ponerle coto en la frontera en una visita puntual realizada en más de 4 oportunidades a todos los municipios y territorios del país, a la temida presencia de los haitianos en la tierra dominicana. El dictador era omnipresente. Recuerdo que don Juan Bosch, como dicen allá, el profesor, me dijo, Trujillo fue un dictador domiciliario. Recuerdo cuando, siendo joven, se levantó la aldabita de la puerta de mi casa y de pronto sentí los pasos en el vestíbulo y era él en persona, el dictador en persona.
y me dijo: sé que estás conspirando contra mí, vengo a hacerte una advertencia. Bosch me dijo con franqueza, yo se lo negué, le dije: generalísimo, no, de ninguna manera, yo no estoy en nada. Pero fue así, me dijo, él tenía eso. Él se bajaba de su automóvil, camino de San Cristóbal, o llegando a Puerto Plata, y veía jóvenes que estaban jugando, y se bajaba y le preguntaba: hijo de quién tú eres. No, de tal, ¿verdad? Ah, tu padre fue fulano, tu abuelo fue tal. Y son muchos los biógrafos que han construido la historia de este hombre tan singular en la historia del poder despótico y tiránico en este continente. La imagen de un Fidel joven braceando en las aguas de la bahía para llegar armado a tierra firme después de haber participado en un intento al cual quizás el azar, el que tú defiendes, frustró, permitió que la revolución cubana fuese posible. Porque ¿qué esperaba a la expedición de Cayo Confites en la tierra dominicana? ¿Sería acaso el destino de los hombres de Maimón, de Estero Hondo y de Playa Caracoles? Era entonces más firme y poderosa la dictadura en aquel momento. Estaba en su cenit. Estaba en su cenit. Todo había sido cambiado. El nombre de la ciudad era aceptado universalmente en los organismos internacionales y aún en las convenciones como Ciudad Trujillo. La primera dama era la más excelsa de todas las mujeres nacidas en la República Dominicana. Y su hija, la flor más bella que jamás había prendido en jardín alguno. Esta era la realidad. Euclides, que escribió un libro muy importante sobre esta época, me dice, a propósito de tu anécdota sobre la explosión en Venezuela, acto de terror, acto repudiable, que quemó las manos solamente ya manchadas de Rómulo Betancourt. Ese atentado fallido, o el que liquidó a Castillo Armas, que nada bueno se perdió en esa oportunidad, resulta que todo eso era meditado por esa mano larga, por esa mano puntual, repito, que gobernaba, como me decía Joaquín Balaguer, el doctor Balaguer, más por las virtudes, por los defectos de sus colaboradores. Sabía que siendo una nación mestiza, para muchos dominicanos es un estigma la ansiedad de suponer que pueden tener un ancestro africano. Eso lo lanzaron al rostro, no ya como una calumnia, sino como una infamia contra Francisco Peña Gómez, en la más sucia y vulgar de todas las campañas políticas. Y cuentan que un general de los más prestigiosos del séquito presidencial le trajo al niño del cual el dictador o el tirano sería padrino. Trujillo, malévolamente, después de sonreír a la presentación de la criatura, le acarició la cabeza al niñito y le dijo al padre como único comentario: parece blanco. Era de esa perfidia, de esa capacidad de herir y de dañar. Pero al mismo tiempo era el dictador propietario, el propietario absoluto de vidas y haciendas, el propietario absoluto. Sin embargo, como bien señalas, no pudo imaginarse nunca, y aquí aparece en una de las fotografías más importantes, nunca pudo imaginarse el general Fausto Camaño que sus hijos, uno de los cuales cayó heroicamente un día como hoy, en 1973, iba a ser el adalid de un movimiento revolucionario que trataría de darle a la patria dominicana el concepto de libertad que lo mejor de la juventud de aquella patria y de la cubana también había soñado. Recuerdo que en aquella visita, acompañando al comandante Vecino,
En el momento en que el presidente Leonel Fernández impone la condecoración al jefe de la Revolución Cubana, se acerca el cardenal primado de América y le da un abrazo al comandante y le dice: yo soy el nieto del general Juancito Rodríguez. El comandante separó un momento al cardenal Nicolás de Jesús y lo volvió a abrazar, porque le traía el recuerdo de aquellos dominicanos que, estando en Cuba, como el propio profesor Bosch y otros tantos, el doctor Grullón y otros tantos, luchaban por el regreso a la patria y por el regreso de la dignidad. Fueron precisamente a esos dominicanos, en generaciones anteriores, a los cuales abrazó José Martí en la figura de tantos y tantos nobles dominicanos a los cuales conoció durante su estadía en aquel país. Concedió el raro privilegio de escribir las palabras para la presentación del libro de Emiliano Tejeda. Visitó el espacio de la sociedad económica y conoció a uno a quien Trujillo quiso en cierta medida imitar o evocar, al general Ulises Heró Lilí, muerto un 26 de julio de 1899, cuando un joven apasionado le hizo un disparo mortal. Pero Lilí tuvo el gesto hermoso de ir a buscar a una isla del Caribe y traer en brazos a Gregorio Luperón moribundo, que había sido su enemigo político. Y ese gesto no enaltece, como también aquellas palabras dichas al generalísimo Máximo Gómez, el maestro, el grande, el que preside a la entrada del túnel de La Habana y al ingreso a la ciudad histórica, con su hermoso monumento, en la cual dos grupos de figuras levantan el escudo y las ruedas y los arados con que mujeres y hombres forjaron este país. Que no sepa nunca el presidente de la República Dominicana lo que hizo por ustedes el general Lilí. Pero Santo Domingo fue diferente en todo. Es la única nación, la única del continente, que no hizo su independencia luchando contra el colonialismo español, sino sacudiendo el yugo haitiano, después de que el general Dessalines proclamase la necesidad de concebir como una indivisible la isla, contradicción heredada del colonialismo y de los resultados del Tratado de Basilea. Es la isla en la cual los padres de la Trinitaria generaron también hacia Cuba al discóbolo de la juventud cubana, porque fue Ramón Matías Mella, el abuelo de Julio Antonio Mella, fundador de la FEU, fundador del Partido Comunista de Cuba. Su casa, reconstruida en la calle de Obispo, en breve llevará la lápida que explica la historia. El sastre que cortó los trajes de Máximo Gómez y de Calixto García era el hijo de uno de los tres padres de la República Dominicana, y fueron precisamente los hijos de la insigne Salomé Ureña los que proyectaron sobre Cuba, en un momento importante de su historia, todo el peso de su valor intelectual, su peso infinito. Y todavía nuestros maestros y la gran generación de Cintio, de Roberto Fernández, de Pablo Armando, de Dulce María Loinás, hija de un general del Ejército Libertador cubano, pero nacido en Puerto Plata, la que contaba, o los que contaban, la influencia que Pedro Enríquez, la inmensa influencia que Pedro Enríquez ejerció entre los tres hermanos sobre Cuba. Y todavía yo pude conocer a Camila, que se unieron en el tiempo a los republicanos españoles, que paradójicamente Trujillo abrió las puertas a la República Dominicana porque quiso traer una población talentosa y blanca que venía a República Dominicana a contribuir al progreso de la nación. Es una historia contradictoria.
es el único país del continente que llamó a España de nuevo para que estableciese orden en una guerra civil inacabable, en que la juventud del país se desangraba. Y es el único país en el cual uno de los héroes más grandes de América, el Napoleón de las guerrillas, como llamó don Juan, Máximo Gómez, salió de un buque español repatriado con tropas españolas bajo la bandera española para convertirse aquí en un héroe continental y regresar a su patria como libertador, habiendo abandonado la causa de Luperón y de los grandes héroes de Palo Hincado y de los grandes momentos estelares de la historia dominicana. Él, Máximo Gómez, que alcanzó su primer desempeño militar aguantando a las tropas del reyezuelo Zuluque en la frontera, en la famosa y terrible batalla en la cual el padre le dice al hijo más pequeño: ve tú, porque ya mi edad no me permite prestar estos servicios a mi patria. Pero hay un momento en la historia dominicana en que el país pensante está en Cuba y está en Santiago de Cuba. Ahí está el poeta Fabio Fiallo, ahí está Francisco Enríquez Carvajal, el presidente que fue de la República y hermano de Don Fe, el amigo de Martí y el depositario de la carta que es considerada su testamento político. Es el único país de América en que dos arzobispos fueron presidentes, como en la época de los virreyes, sí. Monseñor Meriño y Monseñor Noel. Es el único país que guardó y discutió la verdad sobre las cenizas de Colón, vistas por Martí durante su visita, y que sin embargo constituyen una maldición cuyo nombre no puede ser mencionado, y todo aquel que recibe desde la condición de caballero hasta la encomienda de Cristóbal Colón está salado, como se dice en Cuba. Condenado es una enfermedad. Condenado es una enfermedad. Hasta el mismo día en que se encendió el faro a Colón, que una mano dominicana describió en un libro realmente precioso que tú recordarás, los que falsificaron la firma de Dios. Entonces son historias distintas. El propio presidente Balaguer me condujo a la habitación y me mostró la cama del dictador donde había sido acostado después de ser bañado y arreglado para poder ser presentado en una exequia en la cual él pronunciaría el elogio posterior. Tremendo. En su libro La palabra encadenada pone como única justificación que, siendo poeta, el autor de La venda transparente jamás dedicó un verso al tirano, pero fue su ministro de Educación, su ministro de Relaciones Exteriores, y para qué negarlo, me recibió siempre con cordialidad, fue mi amigo y tuve que asistir a sus exequias. La historia me presentó además como testigo de grandes acontecimientos. Pude conocer a don Juan, pude conocer a Peña Gómez, pude conocer a Balaguer, pude acompañar los restos de Fabio Fiallo a la República Dominicana en medio de un esplendor inconcebible, y pude asistir al regreso al Panteón Nacional de los restos del general Carreras, el Marqués de las Carreras, en medio de una batalla historiográfica que no tuvo nombre, porque en definitiva, a pesar de todos sus errores, había sido la espada única que se levantó para sostener al que consideraban enemigo temible. El dictador, el tirano, aparece en este libro, en una visión en que el azar, como dijo el eximio poeta y literato cubano José Lezama Lima, es concurrente y es una verdad. En el día de ayer se acercó una poderosa piedra que fue de pronto descubierta recientemente en el espacio y pasó tan cerca de la Tierra, que pasó por debajo de la órbita que ocupan los satélites de telecomunicaciones. Eso es lo que se sabía.
Y durante días y semanas se discutió que no era posible que tal asteroide fuese a golpear la Tierra como en 1903 había golpeado uno allá en la Siberia, causando una destrucción de cientos de kilómetros. Sin embargo, hubo otra piedra no descubierta que en la misma circunstancia atravesó el espacio, cayó en territorio de la actual Rusia, causó una destrucción sin precedentes, hirió a cientos y cientos de personas, más de 1500, entre ellos niños. El cielo se convirtió de pronto en una luz cegadora y la onda explosiva destruyó edificios, fábricas, automóviles, etc. Hoy decía un astrónomo que una cosa no tenía nada que ver con la otra y que si bien la piedra primera era predecible, la segunda era el efecto del azar. Era un acontecimiento azaroso. Y el azar irrumpe en la historia para crear situaciones inesperadas. Un día, encontrándonos en la ciudad de Santiago de Cuba, se me ocurrió a mí la peregrina idea, porque no me gusta dormir fuera de mi casa, de responder a una pregunta: ¿nos quedamos en Santiago o nos vamos? Yo me iría. Y como quiera que era la voluntad íntima de mi interlocutor, dijo: nos vamos. Nuestro avión no es como los que hoy se emplean. Era un pequeño avión soviético. Abordamos nuestro avión, nada era contrario al pronóstico y salimos de Oriente. Y con la tripulación nos sumábamos 8 personas los que íbamos a bordo. Cuando pasamos el Jobabo y entramos ya en la zona del antiguo Oriente, pero más allá del río histórico, comenzó la tempestad más espantosa que ustedes puedan haber imaginado. Eran rayos y centellas los que caían en torno al avión. Se iluminaba el interior como si 1000 lámparas de luz fría se encendiesen al mismo tiempo. Todos estábamos horrorizados y solamente 1 o 2 personas conservaban la sangre fría. Entre los aterrorizados y más aterrorizados estaba yo. De tal manera que cuando al final, porque este no es el fin de la historia, levanté las manos del hule de las agarraderas del asiento, se me habían quedado unas especies de guantes de piel, porque mi sudor frío había destruido aquella butaca, aguantándome al mismo tiempo que iniciaba las oraciones de los difuntos. Pero eso no es todo. El avión caía 100 metros y de pronto nos quedábamos en vilo y alguien preguntó: ¿a dónde nos dirigiremos? Y yo con voz trémula respondía: a cualquier lugar, con tal de que lleguemos a ese lugar. El azar había puesto a aquel grupo de personas en el aire en una situación inesperada. De pronto salió demudado el piloto y le dijo estas palabras al interlocutor principal: tengo el deber de comunicarle que hemos perdido todo contacto con la torre de control. Entonces, en medio de aquel movimiento, de aquellas sacudidas, de aquella situación, la persona esperó unos momentos e hizo todo lo contrario de lo que la azafata había dicho. Mantengan la tranquilidad, ellos están haciendo todo. Se levantó y fue. Y volvió y dijo: solo les he dicho que por primer espacio de luz que se encuentre, salgamos. Por el espacio de luz que sea, salgamos. Todavía duró quizás 20 minutos más la tragedia. Y al final se salió por un espacio de luz y estábamos en el mar. Estábamos sobre el mar. El azar. Se dice que en sus últimos días Trujillo tenía colocada la pistola sobre la mesa y que tenía lúgubres presentimientos, que había soñado que estaba cubierto de sangre y que una bruja o una adivina le había dicho que debía cuidarse porque su fin estaba próximo.
todo es así en la vida y en la historia. Y recuerdo también que cuando visito la casa donde vivió Camaño, y se me recuerda muchas veces, este fue el espacio donde estuvo los últimos días de su vida, siempre pienso en el destino de los hombres. Pienso en los cubanos que finalmente tocaron la tierra dominicana con aquella expedición. Y pienso en el cubano sobreviviente al que hace unos días, en el evento del equilibrio del mundo, se le tributó el homenaje que merece, porque es un héroe de la República Dominicana y un hombre de la historia de Cuba. Pude conocer a muchos de los conjurados o de los que estuvieron, y conocí a aquel chofer que sobrevivió a no se sabe cuántos impactos de bala y que fue el testigo que pudo relatar después quiénes eran. Zacarías de la Cruz. También es verdad que Trujillo, cuando se dio cuenta de lo que ocurría, se decidió a pelear y bajó armado del automóvil y vendió cara a su vida hasta que hirieron finalmente su rostro y lo tiraron dentro del baúl del automóvil para llevarlo a aquel cuya horripilante imagen debía desencadenar el fin de la tiranía. Lo que vino después no tuvo nombre. Quisiera recordar que además de los cientos de dominicanos que Emilio García de Morici narra en su libro, lucharon por Cuba a sangre y fuego, quisiera recordar que el único sobreviviente de los que tocaron las costas de Cuba junto a Máximo Gómez aquel día de abril del 95 fue el coronel Marcos del Rosario, aquel Hércules negro al cual el general Gómez encargó traer con otros guapos a su hijo que había desembarcado por la costa occidental de Cuba y que murió capitán, dejando un terrible mensaje en víspera de su suicidio para que lo fuese tomado por cualquier cubano o dominicano como memoria de un muerto o como voluntad de un muerto, el amado Panchito, símbolo de la juventud cubana y símbolo de la lealtad al jefe hasta la muerte, a tal extremo que yace solo en el gran panteón del Cacahual, en la misma tumba, el niño que nació en un punto de la actual provincia de Ciego de Ávila, sobre unas hojas de cupey, junto a su jefe y padrino, el lugarteniente general Antonio Maceo, que motivó la carta más hermosa entre las cartas escritas por Máximo Gómez. Llore usted, le dice a María Cabrales, amiga mía, llore usted. Entonces estamos unidos, profundamente unidos. En el Granma vinieron 4 extranjeros, y muchas veces, o 4 no cubanos, un italiano, un argentino, un mexicano y un dominicano. Pichirilo, comandante heroico en la jornada contra la intervención americana. Como el subdesarrollo genera amnesia, y en los pueblos jóvenes es una especie de amnesia social, siempre tenemos que de nuevo comenzar a contar la historia. Y es necesario contarla para que los muertos no sean olvidados y para que los que viven sean honrados. A esa labor se ha dedicado Antonio Raful con pasión en este libro. ¿Cuál es esa bala perdida que viene en el frente y que busca al soldado y preserva al oficial o viceversa? ¿Por qué Máximo Gómez, estando en todos los frentes, desde el primer combate allá en los Altos del Pino, en las ventas de Casanova, peleando solo con aquellos macheteros que escogió, hasta el día de su muerte en 1905, solamente había recibido 2 heridas de bala, una cruzando la trocha de Júcaro a Morón, una bala en el cuello
que en aquella época, cuando no existía ni una aspirina, ni una transfusión de sangre, ni existía asepsia en los instrumentos quirúrgicos, le hizo exclamar, bañado en su propia sangre: no es nada, toquen la marcha de la bandera y crucemos. Esa herida que sorprendió luego a Manana y que le usó llevar siempre con manteca de majá un pañuelo envuelto al cuello. El mismo que le entregó a Martínez Campos cuando le ofreció dinero para apoyarlo en su exilio y le dijo: le doy, porque el otro le dice: deme entonces un recuerdo suyo. Se quita el pañuelo y le dice: es poco, pero es lo único que tengo. El azar concurrente hizo que, sin embargo, Antonio Maceo fuese herido en tantas y en tantas oportunidades, y que el propio médico y consejero áulico le dijera en un momento oportuno, cuando Gómez lo llevó herido de muerte después de los mangos de Mejía: ¿para qué me lo has traído? Sin embargo, la otra herida fue acedal en la pierna, una herida casual. Varias veces lo desmontaron del caballo y le hirieron. Sin embargo, el azar lo conservó vivo, y una infección en una mano, dando la mano viril y afectiva, lo llevó a la muerte. El azar concurrente. Por eso este libro y la teoría que hoy nos ha explicado coincide con el pensamiento del sabio fundador cuando dijo que todo en la naturaleza está sujeto a leyes, excepto el azar. Y el azar puede producir lo maravilloso o lo desastroso. Por eso todo jefe sabio y prudente tiene que tener siempre una alternativa. No se puede jugar todas las barajas, salvo muy pocas ocasiones, a un solo caballo. Hay que tener siempre la posibilidad de tener una salida. Siempre hay una salida. Muchas gracias, Tony, porque nos trae una historia fascinante. Gloria Camacho. Bien.